Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Orlais y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. Ya estamos de regreso desde Mérida, nos acompaña el presidente del PRI, él es el diputado local electo, Luis Sevia Jiménez. Muy buenos días, Luis. Buenos días, mi querido Rodrigo. Bernardo, como siempre, un gusto estar con ustedes. Oye, Luis, estamos platicando un poco, Bernardo y yo, en ese análisis de qué pasó en la elección. Bueno, ahora sí que después de haberse enfriado los números, son los únicos fríos acá, después de enfriar el corazón, el cerebro, ¿cómo viste? ¿Cuál sería el análisis puro? ¿Cuál sería la cuenta que entregas a tus militantes? Bueno, yo creo que primero que nada lo que hay que significar es yo diría el triunfo de la sociedad con relación al porcentaje de participación que se dio el día de la jornada electoral. Digo, ese es un dato no menor, es un dato que además rompe un mito. Rompe un mito de correlacionar un alto nivel de participación con relación a los triunfos o derrotas del PRI. Así es. Donde algunos planteamientos o hipótesis establecían que a mayor participación de la sociedad, menos posibilidades de triunfo de mi partido se daban. Yo creo que en este caso hay que resaltar y significar, sin lugar a dudas y en primera instancia, más allá de los partidos políticos, el alto nivel de participación que se dio en el estado de Yucatán. ¿Lo esperabas? Mira, esperábamos un alto nivel de participación que oscilaba entre el 70 y 72% a partir de la participación histórica que se ha dado en Yucatán. Sin embargo, alcanzar alrededor del 76% de participación creo que es significativo. Esto implica, sin lugar a dudas, un obligado análisis, al menos de mi partido, me imagino que de los otros partidos también, y lo digo con todo respeto y con toda objetividad, más allá de la posición como presidente del PRI. Lo trato de hacer como gente que conoce un poco y que procura estudiar del tema de político. Creo que mucho. Un poco. No, estudiaron mucho. Quisiera más poderlo analizar, pero lo digo en serio porque, Bernardo, me parece que lo que nos está mandatando la sociedad es a los partidos políticos en Yucatán, que tenemos que ser cada día más responsables y más profesionales en nuestro trabajo. Yo lo sostenía durante la campaña en el tema de las campañas negativas y de las campañas negras, que por cierto una vez más vuelven a dar una muestra a los ciudadanos del poco impacto que en Yucatán se tiene y del rechazo. Y esto lo decíamos, el mandato, entre otras cosas que la sociedad fue muy clara para dirigirse a los partidos políticos, es no confrontación, no agresión, no faltas de respeto, y que finalmente presentaran los partidos políticos en el marco de la campaña e inclusive en los procesos internos de cada uno de los partidos, que presentáramos personas y propuestas. Y yo creo que esto habla de un alto nivel de participación que se refleja en estos porcentajes, en distritos como el distrito 15 local, que hubo más del 86% de participación. Esto es casi 9 personas de cada 10 que tenían derecho a participar lo hicieron en el distrito 15. Y en el ámbito estatal, este alto nivel de participación, pues yo creo que nos refleja. En mi opinión, es lo primero que habría que creo, resaltar y significar. Si te hubieran dicho antes de las elecciones que iba a votar el 76% de la población, ¿te hubiera entrado sustito? Fíjate que nos fuimos preparando para un alto nivel de participación, ya el 72-70% es un alto nivel de participación. No hay que olvidar que nuestra mayor participación, si no me equivoco, fue en el año 2000, con poco menos del 70%, entonces nuestro nivel de participación estaba en ese rango. 76 me parecía no estaba dentro de lo normal. Pero bueno, hoy ya tendremos que considerar estos elementos, ¿no? Oye, pero además vamos a platicar por qué el PRI, o por qué decían que el PRI perdía. Porque lo que no tenía el PRI cuando hay un alto nivel de participación es el control. El PRI tiene una estructura
que está, pues bueno, van a votar y demás y todo. Entonces, es, digamos, lo que tienes el control de tu militancia, del voto duro y demás, que es mucho más grande que los demás partidos. Entonces, ahora resulta que los demás que salieron a votar también votaron por el PRI, pero yo creo que ese es el temor, no es el temor, es la falta de certeza que tiene el priista, digamos, de por quién van a votar. Bueno, fíjate, ¿no? que acá yo tomaría un elemento para resaltar que tenía que ver con 3 ejes que marcaban o hacían gravitar la estrategia del PRI. Son control, organización y percepción. Y hoy sí lo puedo compartir, ahora sí diría que a toro pasado, pero lo comparto porque, bueno, eran elementos de nuestra estrategia interna, que da un buen resultado, y lo podría compartir porque, bueno, finalmente funcionó, y que te quiero decir que además desde el punto de vista de la evaluación y de lo que va a venirse desarrollando en el futuro, pues sigue siendo un elemento. ¿Por qué control? Control en términos de la política, del discurso político, del planteamiento político, puede tomarse desde muchas interpretaciones o puede percibirse de muchas maneras. No se refiere de ninguna manera a tener controlada a la gente. Cuando hablamos de control, hablamos, en este caso, en el PRI, de poder tener identificados todos y cada uno de los procesos políticos, administrativos, que tenía que desarrollarse a lo largo de la campaña, procesos organizacionales. Identificar esos procesos permitía que la toma de decisiones se hicieran de manera controlada y de manera eficiente. Nuestra previsión de un alto nivel de participación implicó entender y asumir que el voto duro del PRI iba a ser rebasado por la participación que nosotros esperábamos, de tal manera que nuestras estrategias evidentemente fueron orientadas al voto duro, pero también a lograr que los ciudadanos confiaran en las propuestas y en los candidatos del PRI. Pero primero era convencer, o sea, ver que en tus discursos no se te vayan los tuyos. Claro. Y además captar, pues, a alguien de la sociedad, gente de la sociedad. Claro. Por eso los planteamientos que se hacían eran planteamientos que tenían una clara intención de despertar el interés y la confianza de los ciudadanos. Hubieron ejercicios muy interesantes. Recuerden que nuestra campaña interna, nuestro proceso interno, fue utilizado extraordinariamente bien por nuestros candidatos. Y nuestro candidato a la gobernatura hizo un recorrido en todos los municipios con un ejercicio de participación priista, porque era hacia adentro de nuestro partido, que llamamos Diálogos por Yucatán, donde todas las expresiones del priismo se manifestaban haciendo propuesta y escuchando a nuestro candidato. No, pero también había ese orden. Bueno, ese es otros conceptos que también dentro de la estrategia aplicada causaba algún resquemor, diríamos, en algunos compañeros de partido. Algunos de afuera pensaban que eso iba a ser catastrófico, pero utilizar conceptos de disciplina y orden, por ejemplo, eran elementos que fueron permeando en la campaña, permeando en las estructuras, y creo que al final nos dio un extraordinario resultado. Era como decir, oye, disciplina, porque el candidato que salga se le va a respaldar, y orden para que... Yo diría que disciplina significaba, por un lado, asumir cabalmente desde el ámbito personal que existen reglas dentro del partido, que está normado, que tenemos estatutos y que hay procesos que tienen que ajustarse a ese sentido normativo. Pero por otro lado, disciplina también, Rodrigo, implicaba la voluntad personal de los candidatos, por ejemplo, de los que formamos parte de este PRI, de cumplir estrictamente lo que la estrategia marcaba. Eso es ser disciplinado. Y no hablo de disciplinar a la gente, sino de disciplinarse las personas. Y no hay de que cada candidato esté disciplinado. Y no hay éxito en ninguna empresa si no hay disciplina y orden. No hay éxito en un equipo de fútbol o de cualquier deporte si no hay disciplina y orden. Y no hay éxito en un partido político si no hay disciplina y orden. Hay una frase, un conjunto de frases en una reflexión que la tengo muy clara y muy presente, que fue antes de iniciar nuestro proceso de definición de candidatos, en un encuentro que tuvimos con presidentes de comités municipales del partido, con legisladores locales, federales, con integrantes de la estructura del partido de delegados en Telchac, en una reunión que tuvimos. Y el mensaje, en ese momento que iniciábamos todavía los trabajos para integrar las convocatorias para nuestro proceso interno, decía:
como presidente del PRI, somos un partido político democrático, pero con disciplina y orden. Somos un partido político incluyente, pero con disciplina y orden. Y somos un partido político plural, pero con disciplina y orden. Este fue el mensaje dirigido a los priistas y a los que no eran priistas, porque implicaba que también quienes desearan sumarse a los proyectos del partido tenían que asumir que disciplina y orden eran elementos básicos y fundamentales.